Muchas gracias. Buenos días con todos. Voy a hablar un poco sobre la relación hecho y sentido que existe en las ciencias históricas y en la historia de la ciencia. La ponencia lleva como título "El mundo como espacio de interpretación, la inscripción como condición de posibilidad de todo acto hermenéutico". Este pequeño escrito está inspirado o surge a partir de la lectura de la introducción al origen de la geometría de Husserl que hace Derrida. Entonces un poco el lenguaje se mueve en esta tónica de deconstrucción, puestos binarios, inscripción, escritura. Entonces comenzamos. La interrogante que se me plantea, o que me planteaba y quería plantear a todos era saber si lo que ha llegado a nosotros a través de la ciencia histórica y de la historia de la ciencia puede postular a obtener una validez universal tal que pueda llegar a ser la reproducción auténtica del sentido del hecho histórico y científico que ha dado lugar a lo que nosotros conocemos como historia y como ciencia. De manera inicial podemos decir que el nacimiento y el desarrollo de toda ciencia como manifestación de una cultura deben ser accesibles a una intuición histórica en la que la reactivación intencional del sentido debería preceder y condicionar la determinación empírica del hecho. Y esto es posible gracias a que los procesos de reactivación del sentido se configuran como tales gracias a unos actos de transmisión y perduración que llamaremos en esta ponencia actos hermenéuticos o actos interpretativos, entendiéndolos como producciones del sentido a través de una conciencia ecológica concreta que mediante procesos de universalización se convierte en una conciencia ecológica pura. En este proceso, las reactivaciones del sentido se van traduciendo a contextos espacio-temporales concretos, que de alguna manera traducen el sentido originario para que pueda llegar en su pureza a la universalización absoluta que escape al espacio temporal concreto. Esta traducción del sentido originario del hecho empírico es necesaria para que este mismo sentido pueda llegar a nosotros. Nuestra reflexión sobre el hecho originario que dio origen al sentido originario del hecho exige hacer algunas aclaraciones y distinciones previas. La primera distinción es precisamente la de hecho y la de sentido. Lo que la tradición hace en un primer momento es mantener el sentido. En un segundo momento lo transmite. Lo que ha llegado a nosotros no es el hecho empírico concreto. Lo que nos ha llegado es el sentido del hecho captado por una conciencia concreta. El hecho queda para nosotros condicionado por la reactivación del sentido del mismo, de modo que no es el hecho lo que da origen a la ciencia, sino esta reactivación intencional del sentido del hecho. Entonces, el hecho no puede aparecer ante nosotros de manera evidente y clara, de modo que podamos acceder al sentido del hecho sin necesidad de actos de transmisión y de perduración. En efecto, no es posible tal ideal. Lo que ha quedado en la historia, y que muchos estudiosos sobre los restos arqueológicos o paleológicos y demás estudios dejados por las generaciones pasadas, estudian inscripciones que sirvieron de actos de reactivación del sentido en sus respectivas comunidades de transmisión cultural. Como dijimos líneas atrás, la reactivación del sentido condiciona al hecho empírico concreto. El itinerario de la ciencia y de la historia no parte del hecho empírico y llega hasta nosotros en su pureza original, como nos ha parecido siempre, sino que es todo lo contrario. Es el sentido que poseemos del hecho lo que hace que el hecho aparezca como tal ante nosotros. Esto no quiere decir que el hecho no existió como tal en una realidad concreta, ni que lo inventemos. Lo que significa es que ese hecho originario del sentido no puede llegar a nosotros tal y como se presentó en aquella ocasión. Porque el origen histórico singular, el hecho fundador, es irreemplazable y por ende invariable. Nunca puede ser repetido.
No hay historicidad concreta que no implique este hecho de ser primera vez. Es imposible sustituir el hecho de la primera vez por otro hecho. Solo si ha sido primera vez, una sola vez. Es imposible sustituir este hecho por otro. El ser primera vez escapa a la repetitividad. La presencia del origen fundador del sentido y de la verdad fuga en su aparecer. A partir de esta afirmación tan dura podemos hacer una segunda distinción. El hecho originario del sentido es el sentido original originante, es decir, aquel hecho que ha producido el sentido original de una vez y para siempre. Este hecho único es el que hemos descrito líneas atrás. Pero también existe un sentido original originado. Este sentido es aquel que mediante actos de reactivación hace posible que el sentido original originante llegue a nosotros y no se pierda en la historia. Cuando se dio el hecho primero fundador del sentido, una conciencia pudo recibirlo, mantenerlo y transmitirlo. Estos tres actos fundan el sentido original originado, que perdurará para siempre a través de actos de reactivación. Porque para que pueda llegar a nosotros, este sentido, que es reflejo del primero, se necesita una actualización constante y permanente. Estos actos no son contrarios a la naturaleza del sentido, sino que por el contrario son parte del dinamismo propio del sentido original originante, que en su intento de llegar a nosotros y de expandirse más allá de los límites de su facticidad, necesita volver a surgir y activarse como la primera vez, reactivarse. No siendo la primera vez, debe poseer lo esencial del primer sentido. No obstante, lo accidental del sentido puede ir perdiéndose a través de los actos de actualización y traducción. La transmisión y perduración del sentido son actos de una conciencia intersubjetiva que está condicionada por el espacio y por el tiempo. Por tanto, se convierten en actos hermenéuticos por naturaleza. Se hace perdurar lo que se transmite, y esta transmisión está enriquecida desde el interior por unos actos de traducción e interpretación a partir del mundo de la vida que le da origen y constitución ideal. De modo tal que pueda llegar a todos en todo tiempo y lugar, manteniendo el sentido original en lo esencial. A partir de lo expuesto surge la interrogante sobre el despertar del sentido de la historia. ¿Acaso la historia no tiene sentido? ¿Por qué hablar entonces de un despertar si la historia es, lo que ha llegado a nosotros? Pero como hemos mostrado, cuando se hace historia, se cree que se tiene acceso directo al hecho sin pasar por la tradición que nos ha transmitido y conservado el sentido del hecho. Lo que ha sucedido es que una miopía histórica ha hecho que se oculte el sentido e importe solo los datos empíricos que se nos presentan sin tener en cuenta que estos ya poseen una carga tradicional que ha hecho posible que lleguen a nosotros como tales. De este modo, se nos ha ocultado el sentido y se nos han hecho ficciones sobre la presencia de la pureza del hecho ante nuestra conciencia sin tomar en cuenta los actos hermenéuticos que influyen en el proceso de reactivación del sentido del hecho. Llegados a este punto, debemos hacer una tercera distinción. Esta se refiere a la distinción entre el ser del hecho y el aparecer del hecho. Y aquí surge una disputa entre la ontología de la facticidad y la fenomenología de la facticidad. ¿De quién depende el sentido del hecho? ¿El aparecer del ser es el ser en cuanto tal o es solo un sentido del ser? Y si es solo un sentido del ser, ¿dónde pues queda el sentido del ser en cuanto tal? El sentido del ser en cuanto tal llega a nosotros gracias al aparecer del ser. Se pasa entonces de una fenomenología del hecho a una ontología del hecho. El modo como llegamos a saber cuál es el ser del hecho es gracias al sentido del hecho que nos ha proporcionado la aparición del hecho, según la descripción del sentido a través de los conceptos de sentido original originante y sentido original original. Si lo que afirmamos se acerca o puede pretender ser acertado, el que recibe la presencia del hecho, al universalizar dicha experiencia del sentido, le eleva al nivel de la intersubjetividad comunitaria. Esta elevación al fuero de la comunidad es también un acto hermenéutico, que da origen al sentido tal y como lo conocemos a través de la tradición. Esta reactivación del sentido se da ad modum recipientis, y por eso también se vuelve interpretativa.
Gracias a esto, en el nivel de la intersubjetividad podemos identificar reactivación con interpretación. Y solo así se constituye la conciencia de historicidad y a partir de ella, toda historia como consecuencia de un acto hermenéutico. Trataremos en la medida de lo posible de hacer una descripción de todo el proceso que se desarrolla para que el sentido del hecho llegue a nosotros. En primer lugar, se produce el acto creador original, en el que se da la unidad indisoluble de hecho y sentido. Este acto produce el hecho y el sentido, pero en el interior del acto no hay distinción de hecho y sentido. Solo cuando el acto ha pasado y ha dejado una huella o una marca en el mundo, podemos hacer la diferencia entre hecho y sentido. Pues lo que el acto originador produce es la inscripción en el mundo como hecho y como sentido del hecho. A partir de las trazas dejadas por este acto se presenta ante nosotros el hecho, que como dijimos, solo aparece una sola vez. Se produce entonces la primera adquisición producto del encuentro con el hecho. Lo que se adquiere del hecho es su sentido. Y de este modo el sentido realiza la entrada del hecho en la historia. Sin embargo, no basta para su realización como sentido. Hace falta que se desprenda de las amarras que lo retienen en el suelo de lo empírico de la historia misma. Parece irónico que para que el sentido entre en la historia deba desprenderse de sus marcas individuales que lo sujeten al suelo histórico. No obstante, solo la subjetividad comunitaria puede producir el sistema histórico de la verdad y responder por él totalmente. Esta comunidad debe ser el lugar de todas las subjetividades ecológicas actuales o posibles, pasadas, presentes, futuras, conocidas o desconocidas. Esto quiere decir que si una primera adquisición fue producto de un sujeto concreto, este se debe extraer de tal modo que se haga universal y absoluto. Y cuando transmita su adquisición a su comunidad concreta, esta también debe hacerse universal y absoluta, elevarse hasta romper las cadenas de la misma historia que le dio el sentido que trata de transmitir. En la afirmación, por ejemplo, Roma es la sede del emperador, su valor de verdad histórica vale para el momento en el que se da históricamente, en el que Roma era la sede del emperador, pero aunque hoy no lo sea, cuando la afirmación se pronuncia, no pierde su validez. Porque, ¿y cómo es eso posible que no pierda su validez? Es posible porque el sentido del hecho que dio lugar a dicha afirmación no ha desaparecido, sino solo se ha extraído de tal modo del suelo concreto donde se produjo que puede llegar a nosotros en su pureza de sentido. Solo lo que pueda llegar a cruzar las fronteras del suelo empírico histórico tiene asegurada la entrada en el mundo de la tradicionalización absoluta. Si un sentido llegó a este nivel de reactivación, su olvido absoluto será imposible, porque el sentido podrá ser siempre reactivado. Una vez que la sedimentación del sentido se ha producido, esta ha dejado una huella en la historia que hace posible siempre la activación de este proceso continuo de reactivaciones, porque su universalización y su carácter de absoluto podrán quedar oscurecidos, pero nunca perdidos. Ahora, cabe decir lo siguiente. Todo lo que se ha expuesto sobre el hecho y sentido tiene la finalidad de presentar al mundo como un espacio en el que se da la inscripcionalización, es decir, la capacidad de inscribirse a través de actos que dejan huellas y sedimentos. Estos hacen posible la recepción y comunicación de datos que son interpretados y retransmitidos mediante actos hermenéuticos. El mundo no es un planeta determinado ubicado en un sistema solar entre muchos otros. El mundo del que hablamos, o al que hacemos referencia, es este suelo cultural e histórico desde el que se producen estos actos, desde la fundación del sentido hasta la reformulación del mismo. Este centro, nuestro centro, es la condición de posibilidad de toda inscripción, y ella misma escapa a la inscripcionalización. Produce aquello que hace posible los ulteriores actos hermenéuticos que hacen posible a su vez la comunicación del sentido a todas las generaciones futuras. Este mundo como espacio de comunicación, como espacio de inscripción, supone el envío y la recepción de información que da lugar a la tradición y posibilita también su replanteamiento.
Esto último se da gracias a la sedimentación del sentido en un mundo capaz de mantenerlo activo a través de continuas reactivaciones, porque el sentido de la intención originaria solo se puede alcanzar en la tradición recibida como reactivación del sentido, que es capaz de abrir un campo histórico oculto. Esta apertura del oculto es el último acto hermenéutico que se consolida como tal mediante un acto de interpretación y traducción de la misma tradición a través de un recordar lo olvidado. Y según esto, es posible sacar nuevas interpretaciones, nuevas aplicaciones del sentido de la misma fuente que se habían olvidado u ocultado a través del paso de los años, pero que gracias a este último esfuerzo hermenéutico podemos recordar. El ideal científico e histórico de Occidente está configurado como tal solo a través de esta conciencia de inscripción, que hace posible toda transmisión atemporal y espacial. La inscripción en sí misma está abierta al campo de la posibilidad del intercambio lingüístico, es decir, a la intersubjetividad de una comunidad. El lenguaje y la conciencia de cohumanidad son posibilidades solidarias ya dadas en el momento en que se instaura la posibilidad de la ciencia. Todo lo que Occidente conoce ha venido a él gracias a la inscripción, puesto que solo la posibilidad de la escritura es la que asegurará la tradicionalización absoluta del objeto, su objetividad ideal absoluta, es decir, la pureza de su relación con una subjetividad trascendental universal. Con todo esto, podemos afirmar que la hermenéutica no en sentido disciplinario, sino como estos procesos de traducción e interpretación siempre han estado presentes en el interior de Occidente. Siempre han estado presentes, y no solo de la filosofía, sino en todas las ciencias, o todo lo que Occidente ha heredado, todo lo que la tradición nos ha dado, todo lo que conocemos en virtud de estas inscripciones en el mundo a través de actos hermenéuticos han llegado a nosotros mediante procesos de reactivación y actualización. Y no debemos olvidar que solo a través de la tradición, porque es la que nos da estos procesos de transmisión y perduración, solo esta tradición hace posible que llegue a nosotros las cosas como han sido, porque su haber sido llega a nosotros solo como consecuencia de estos actos de transmisión y retención, que nos lo transportan al aquí y ahora. Sin esta tradición podemos concluir que nos quedamos ciegos al futuro, al pasado, no podemos ver nuestro presente y por ende nuestro futuro también se verá oscurecido. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Milla, de la Universidad Católica de Perú.